Bienvenidos una vez más a la Azotehuela, donde siempre hablamos de las noticias más importantes de México, el chismecito y en esta ocasión del mundo. Y pues como sabrán, Donald Trump llegará a la presidencia muy próximamente a Estados Unidos. Esto después de ganarle a Kamala Harris en una contienda pues bastante fácil. Es que después de lo que sucedió con Joe Biden y demás, pues le dieron casi casi las elecciones de Estados Unidos este año, además, pues de los descontentos que existían en la población por ciertos manejos de los demócratas allá, pues en el país vecino. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues porque no sé si sepan, no sé si se enteraron, pero mientras que estaban las elecciones, Donald Trump estaba pues contendiendo con ciertas demandas encima. Y aunque suene bastante extraño, a lo mejor para los países que pues son honestos, limpios, pues en Estados Unidos, mientras que no hay una demanda, pues ahora sí que ganada o perdida en su defecto o que esté culpado de algo realmente fuerte, pues Donald Trump pudo contender por las elecciones, ganó y pues todavía existen varias demandas en su contra, pero una de ellas ya ganadas, otra platicamos de ellas, y otras que todavía están en pausa, entre comillas, y aunque pues en teoría tendría que ser algo que se debería de investigar, pues aparentemente muchas personas están pidiendo retirar los cargos en contra del magnate. Y pues ustedes dirán, como hasta en los mejores países, los actos de aparente corrupción o de favoritismo o influyentismo existen. Y al parecer, ya que Donald Trump ganó la presidencia de allá de Estados Unidos, pues ya quieren limpiarle todo el nombre y demás. Y parece ser que muchos de los cargos que están en su contra podrían ser eliminados pues, del juicio y demás. Y es que pues casi casi nos amanecimos con la noticia de que un fiscal está pidiendo retirar todos los cargos en contra de Donald Trump por la interferencia electoral. Recordemos que cuando él perdió en contra de Joe Biden, pues existió este ataque al Capitolio de varios de aparentemente sus simpatizantes, porque también al final de cuentas no sabremos bien, pero esto pues por la influencia de Donald Trump en las redes sociales y demás, que obviamente estaba llamando un boicot, que había dicho que las elecciones no fueron limpias y demás, y por eso se dio este ataque al Capitolio que fue, pues yo creo que uno de los momentos más insólitos en Estados Unidos y que sorprendió a todo el mundo. Desde ahí comenzaron varias investigaciones en contra de, pues, el próximo antes presidente magnate y demás. Pues después de eso después de eso comenzaron las denuncias en su contra, y también otra que pues estuvo bastante interesante fue lo que pasó después de que salió de la presidencia, ya que se había llevado documentos confidenciales de la Casa Blanca. Y obviamente, pues si uno está trabajando y se lleva cosas de la chamba después de que renuncia, es algo ilegal y bastante fuerte. Imagínense el presidente de Estados Unidos llevándose documentos, pues que eran de la Casa Blanca, pues es algo que en teoría no tenía que ser. De hecho, vimos como el FBI y demás cuerpo fueron a su casa en Mar-a-Lago y se llevaron todos estos documentos. Y como les digo, hay varios casos en contra de Donald Trump, entonces vamos a hablar de ellos y por qué pues es importante como alguien que va a llegar a la presidencia, pues todavía está siendo juzgado. Y es bastante irónico como pues aunque no está limpio, no está libre de culpa, se siguen algunos juicios en su contra. El primero de ellos, y es pues ya un poco de antaño, pero salió a luz y son una de las investigaciones más fuertes, pues resulta que Donald Trump y sus familia, de hecho sus hijos también están siendo investigados, eh, aseguran que pues usaron bastante documentación falsa para las cuestiones de sus negocios y demás, para inflar el valor de los negocios y con esto pedir préstamos. ¿Para qué sirven los préstamos? Pues obviamente entre más historial crediticio o mejor sean tus bienes, pues más dinero te dan, con mayores beneficios o en su caso menos intereses. Y con esto pues aprovechan, en este caso aparentemente estos empresarios, pues para construir y generar más riqueza a bajo costo, como lo pudo haber sido alguien que no tenía
pues tantos avales o dineros y demás. Esto, al final de cuentas, la Fiscalía de Nueva York, que la demandó a Donald Trump, consideraron que podría ser un fraude y pues uno bastante grande y millonario en el negocio familiar, ya que como les digo, no solamente Donald Trump está siendo investigado, sino tres de sus hijos, ya que pues la investigación sigue y más que nada porque la organización Trump pues es una empresa familiar. Se le acusa de haber mentido por miles de millones de dólares sobre el valor de los bienes inmuebles para obtener préstamos y pagar menos impuestos, que esto pues obviamente es lo que importa, es el foco y lo que pues al final de cuentas afecta a la cuestión de los bancos inmobiliarios y demás que beneficiaron de una forma pues ilegal a la familia Trump, a la de organización y que pues hizo que subieran sus bienes y demás. Estos habrían ocurrido desde el 2011 hasta el 2021. Entonces son varias cuestiones que están siendo investigadas por la cuestión económica de Donald Trump, pero que hasta el momento no ha existido un fallo en contra o favor. Se han estado presentando las investigaciones, pero justamente también se dio una pausa pues con esto de las elecciones y demás. Como les digo, pues de alguna forma se está viendo desde aquí un favoritismo para que Donald Trump contendiera en las elecciones y que, pues como les digo, hasta en los mejores países vemos cómo existe favoritismo en la vida política y empresarial para que, pues en este caso de Donald Trump, que sí tiene investigaciones bastante fuertes, pueda contender a la presidencia y en su caso próximamente, porque creo que nada va a seguir o proseguir de alguna forma, pues la cuestión de las demandas y demás que tiene tanto Trump como su familia. Y ahí nos vamos a unas un poco más importantes a lo dejado de la economía y demás, pero uno de los más importantes y que sí ya lo perdió Donald Trump y se debe de ver cuál va a ser al final de cuentas la resolución del caso, fue el caso del dinero para silenciar a Stormy Daniels. Aparentemente, ya que pues sí se comprobó que era culpable Donald Trump, él tuvo una relación con esta mujer llamada Stormy Daniels y el problema, bueno, el problema mediático más que nada es que ella pues es una actriz para cine de adultos. Entonces, aparentemente, ella tuvo una relación con Donald Trump mientras que estaba buscando sus primeras elecciones. Obviamente, el pueblo americano que es tan limpio, honesto y demás, no lo iba a ver bien. Y lo que él decidió fue, primero, aparentemente, malversar alguno de su dinero para intentárselo dar a ella y callarla. Obviamente, pues ella vio que podía encontrar algo más y pues dijo, no, no, en ningún momento aceptó el soborno, porque al final de cuentas ese es un soborno a favor de ella. Y posterior en estas elecciones, pues ella demandó a Donald Trump, bueno, un poco antes, y pues la suma que le quería dar aparentemente era el pago de $130,000. Trump se declaró inocente, pero pues después de tantas investigaciones y demás, lo declararon culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales. O sea, Donald Trump quería la presidencia, pero andaba de ojo alegre con esta mujer Stormy Daniels que pues es de cine para adultos. Obviamente para su imagen no iba a ser favorable. Decidió pues mover sus cuentas y demás ahí por debajo de la mesa para poderle pagar a esta persona. Ella dijo, fíjate que no, yo no voy a aceptar tu soborno, yo no voy a ser silenciado por ti y pues así se mantuvieron las cosas. Yo creo que se ha de haber espantado un poco que llegó a la presidencia, pero posterior a ello, pues ella inició con la demanda que le ganó a Donald Trump. Entonces vamos a ver si hay una respuesta, si hay un efecto sobre esto, o simplemente pues ya como Donald Trump va a ser presidente, pues va a ser el favorito para silenciar y callar a varios jueces que ya está pasando. De aquí nos vamos a la cuestión de los cargos que tiene principalmente y directamente por el gobierno, que es aquí lo importante porque como les mencionaba, un juez está buscando desestimar todos estos casos en contra de Donald Trump para que obviamente llegue limpio a la presidencia. Uno de ellos, y que ya les había adelantado, fue el caso de los documentos clasificados, que pues ya está como desestimado. Recordemos que, como les decía, en junio del 2023,
Donald Trump se llevó unos documentos clasificados de defensa nacional de la Casa Blanca a su casa en Miami y de ahí, pues empezó todo el problema y demás. Trump se declaró inocente, de hecho hasta dijo que iba a demandar al gobierno por estas acusaciones y fue al final de cuentas que dijeron que no, pero pues al final es como de, güey, te estás llevando documentos clasificados, eso no lo debería de hacer nadie, pero pues Donald Trump como es muy pistolas dijo yo sí y lo demandaron, pero ya, se liberó de esto. De ahí nos vamos al caso de interferencia en las elecciones del 2020, que esto fue justamente la cuestión de retrasar la victoria de Joe Biden, que fue todo esto de la Casa Blanca. Estos son de los cargos que pues están buscando desestimarlos para que ya no haya ningún juicio en contra de él y que obviamente si se toma culpable podría llegar hasta prisión. De hecho también el de Stormy Daniels, que ya les había dicho, de esta actriz para adultos que lo demandó y ganó, podrían también llegar tanto a un acuerdo económico como hasta cierto tiempo en prisión. Quién sabe, en el caso de que pase, cómo se podría resolver pues para la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, pero pues en este caso todavía se está buscando la sentencia y se está trazando pues justamente porque quieren que tome el poder antes de cualquier cosa, pues para que él ya esté blindado. En estas cosas, como les digo, el tribunal empezó las investigaciones en contra de Donald Trump y pues decía que los cargos que le estaban imponiendo era conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción, intento de obstruir un acto oficial, así se le dice, y conspiración contra los derechos de otros. Estos son por las investigaciones que se estaban dando en esta cuestión del Capitolio. Y otra de las cosas que está en demanda Donald Trump es el caso de interferencia electoral en el condado de Fulton, Georgia. Esto es uno de los cuales está todavía pausado, como les estaba diciendo, porque como les digo, quieren que Donald Trump llegue a la presidencia y que ya se le deje estas investigaciones, pero aparentemente, y fue pues muy reciente, el 14 de agosto del 2023, un jurado investigador con sede en Atlanta acusó a Trump y a otras 18 personas de cargos estatales derivados de sus esfuerzos por anular la derrota electoral del presidente 2020. Entonces, como les digo, muchas de las cosas que está siendo investigado Donald Trump fue del 2020 cuando perdió con Joe Biden. Recordemos que él aseguró que hubo pues que las votaciones no fueron legales, que todo estaba en su contra, que hubo actos de corrupción y demás. Él hizo su desmadre en el Capitolio y demás, pero aparentemente salieron más investigaciones donde en varios estados estuvo moviendo pues a su gente para ver y en su caso detener algunas cosas que pues al final de cuentas afectaban al proceso electoral de Estados Unidos y con ello pues al final lo que hicieron fue pues echarle tierra a Donald Trump y ahorita, aunque están siendo investigado, pues les digo que está siendo pausado todo para que él ya llegue a la presidencia. Pues vamos a ver qué sucede. Posiblemente vamos a ver el poder que tienen los empresarios, la política de Estados Unidos, que aunque pues vemos que es un país de primer mundo, cuando vienen los intereses de los más grandes, puede todo volcarse a cuestiones que ya hemos visto mucho en Latinoamérica y demás, donde vemos cómo a los políticos los exoneran de sus cargos y que son culpables a la vista de todos solamente por intereses, como les digo, políticos o empresariales. Así está ahorita el caso de Donald Trump, que pues actualmente sigue con sus políticas antimigrantes, nacionalistas, o sea, se están cerrando, él está buscando que se impulse solamente la economía nacional, apoyar pues al pueblo americano, eliminar pues toda la idea de los migrantes, también ideologías derechistas que está en contra de, bueno, está seleccionando personas que están en contra de la ideología de género y demás, lo en las leyes de Estados Unidos. ¿Qué va a suceder en Estados Unidos? Ya falta muy poco para que Donald Trump nuevamente llegue a la presidencia. Entonces, vamos a estar al pendiente de sus siguientes movimientos, de cómo llega y en su caso, cómo le va a ir en aquí donde yo vivo, que es México, porque pues
a nosotros ya nos las tiene cantadas de que nos va a ir bastante mal y nos van a dar con la tabla si no mejoramos los temas de migración y del crimen organizado. Les recordamos que estamos en la Azotehuela, hablamos de los casos de Donald Trump, de que lo quieren exonerar para que llegue limpio a la presidencia de Estados Unidos. También les pedimos apóyenos con un like, a seguirnos para que se sigan enterando de las noticias más importantes de México y el mundo. Si quieren que hablemos de un tema que a ustedes les interese, nos los pueden escribir y próximamente hablar de este tema en los siguientes live. Nos vemos próximamente y recuerden que si se lo perdieron más o si quieren volverlo a ver, estuvimos hablando del caso de Donald Trump, las demandas que tiene, cómo va a llegar a la presidencia de Estados Unidos y muchos más. Nos vemos próximamente en la siguiente transmisión.